Buen día, amados hermanos, amada iglesia. Sean cordialmente bienvenidos a esta su casa y casa de Dios, la iglesia Ulay Susa, ese río que desciende del trono y del cordero, que transforma nuestro lamento en gozo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos podemos decir aleluya? Dios ha transformado mi lamento en gozo. Y yo creo que también en este día tan especial es motivo de gozo, es motivo de alabanza, es motivo de estar alegres, porque la palabra de Dios se cumple cuando nos dice que sus misericordias son nuevas cada día, amén, cada mañana. Grande es su fidelidad y hoy podemos ver esa fidelidad de Dios en medio de cada uno de nosotros al permitirnos estar reunidos hoy para alabar y para celebrar su nombre, amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar este servicio familiar, vamos a dar la honra, vamos a dar alabanza, vamos a dar la adoración a quien merece todo nuestro reconocimiento y nuestra adoración, que es nuestro Dios y Rey, nuestro Señor Todopoderoso, aleluya. Quiero pedirte que cierres tus ojos, vamos a conectarnos con Dios, vamos a preparar nuestro corazón y vamos a rendir también nuestra alma, nuestro ser ante nuestro Padre Celestial. Padre, en este hermoso día, en este hermoso tiempo, queremos pedirte que venga tu reino, Señor. Que sea hecha tu voluntad, así como en el cielo sea hecha en la tierra, Padre. Que tu preciosa presencia esté con nosotros. Que tu preciosa presencia, Señor, pueda albergar, Padre, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Queremos alabar, queremos adorarte, queremos aprender de ti. Y en este tiempo te damos a ti, Señor, toda honra, toda gloria y toda adoración. Ponemos en tus manos este servicio y ponemos también a cada uno de nosotros que estamos conectados, Padre, en este servicio de adoración a ti. Te damos a ti la alabanza, la honra y el honor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en Mateo 6, verso 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén, aleluya. ¿Cuántos podemos en este día le decimos al Señor: venga tu reino, Señor, venga tu reino? Te reconocemos como Rey, te reconocemos como soberano, te reconocemos como nuestro Rey de Reyes, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu reino venga, Señor, que tu reino descienda, así como en el cielo, Señor. También ese hermoso reino y esa hermosa presencia pueda descender en esta tierra. Amén. Así como en el cielo, sea hecho también aquí en la tierra. Vamos a alabar al Señor, vamos a exaltarle y vamos a gozarnos en Él. Como lo es en el cielo, ven, desciende y reina sobre
Señor, venimos a rendirnos delante de ti. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, venimos. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, que solo tú eres grande, que solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde y triste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, que solo tú eres grande, que solo tú eres digno, eres asombroso
estás vestido, Señor. De santidad estás vestido. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantemos hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar y servirá. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar y servirá. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantemos hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es, cuán grande es Dios. Cantemos hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Señor. Estás sentado en tu precioso trono, rodeado de majestad, rodeado de poderío, Padre. Hoy venimos a celebrarte, venimos a adorarte, venimos a reconocerte como nuestro Rey, como nuestro soberano, como nuestro Dios y como nuestro Salvador, Padre. Queremos agradecerte por tu precioso acto supremo de redención por nosotros. Gracias, Padre, porque a través de ti es que podemos ser salvos y tenemos la oportunidad tan grande, el regalo tan grande a través de tu gracia, Señor, el regalo de la salvación que es a través de ti, Señor, a través y por medio de ti. Gracias, soberano Salvador. A ti te damos la honra, la gloria, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí, y esta iglesia te damos la bienvenida. Esta iglesia te adoramos y te exaltamos. Eres bienvenido, Señor. Eres el invitado especial de esta iglesia. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, después de este hermoso tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Rey, ahora es momento de poner atención a la palabra que Dios tiene preparada para nosotros en este día. Amén. Voy a ceder este espacio a mi esposo. No te desconectes. Dios les bendiga.
bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este servicio familiar. Sean bienvenidos todos ustedes que están conectados a esta transmisión. Vamos a continuar y vamos a la palabra de Dios, hacia el mensaje y la enseñanza que Dios quiere hablarnos hoy, darnos a cada uno de nosotros, a su iglesia, a sus amadas ovejas, ya que Él es el buen pastor, como lo hemos estado hablando y como lo hablamos la semana pasada. Antes de comenzar, te invito a tener todo preparado en tu casa, tu Biblia. ¿Y qué te parece si cerramos nuestros ojos y disponemos nuestro corazón para escuchar su palabra? Bendito Padre Celestial, hoy nos acercamos delante de ti, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestros oídos. Queremos escucharte, queremos oír tu voz. Amado Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Tú eres, Señor, lo más preciado, lo que anhelamos, Señor, en esta reunión. Nos convoca nuestra fe en Jesús y nos convoca, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo, esa relación contigo, Dios, que queremos día a día, domingo tras domingo. Queremos, Señor, seguir cultivando y seguir aprendiendo de ti, oh gran Maestro. Gracias, amado Dios, amado Jesús, amado Espíritu Santo, por estar con nosotros. Llena, Señor, nuestras casas de tu gloria, llena nuestros hogares de tu gloria, amado Espíritu de Dios. Háblanos, Señor, hoy con esa palabra oportuna, esa palabra precisa, esa palabra de verdad, esa palabra, Señor, de ánimo y de edificación a nuestras vidas. Hoy, bendito Dios, nos disponemos, rendimos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón, nuestra mente y pensamientos, todos, Señor, para escuchar de ti tu palabra. A ti te damos el lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, continuamos, vamos a ver el tema y el mensaje que el Señor quiere hablarnos hoy. Y bueno, iniciamos repasando brevemente el mensaje que Dios nos habló la semana pasada. ¿Recuerdas cuál fue el mensaje que Dios nos habló la semana pasada? Ok, para los que vinieron y para los que se conectaron, que estuvieron presentes la semana pasada, estuvimos hablando acerca del rechazo del buen pastor, Jesús el Mesías, que es el buen pastor, ese rechazo que tuvo por parte de su pueblo Israel. Estuvimos viendo y estuvimos estudiando lo que es el libro de Zacarías. Estuvimos viendo que Zacarías fue el que estuvo interpretando de manera como un papel y como un guión literal que Dios le estaba dando, interpretar y hacerse representante de Jesús mismo, siendo el buen pastor para con el pueblo de Israel. Y cómo el pueblo de Israel lo rechazó y qué es lo que Dios ordenó a Zacarías: quebrar lo que son los dos callados, el de gracia y el de unión, para así quitar su mano del pueblo de Israel y dejarlos prácticamente a su suerte con falsos pastores, falsos maestros, que hasta el día de hoy muchos judíos están viviendo engañados. Todos los que no han creído en Cristo Jesús y no se les enseña acerca de Jesús, todos ellos, todos los judíos están siendo engañados y están apacentados por falsos profetas y falsos maestros. Por eso es que Dios a través de Zacarías habló que levantaría a un falso pastor. Y el padre de todos esos falsos pastores que se han levantado desde ese tiempo hasta la fecha, que se levantará, es el anticristo. El anticristo que el Señor nos ha hablado y que está escrito en la palabra de Dios, que se levantará para destruir a las ovejas, para engañarlas y para destruirlas. Y así, ¿por qué motivo? Por el rechazo que tuvo el pueblo de Israel para con su Mesías, para con Jesús. Debido a ese rechazo es que Dios utilizó a Zacarías para eso. Y Dios nos dio esa palabra como visión 2022. Para quien no se conectó la semana pasada, Dios estuvo dándonos esta palabra de visión 2022 para este año, para estar atentos, para no rechazar al buen pastor, a Jesús,
y para estar fieles a Él. Al contrario, actuar de manera distinta, aprender de ese error de Israel y nosotros sí, apreciar, darle el precio correcto a nuestro Señor Jesús, apreciarlo y valorarlo. Y hoy estudiaremos el Evangelio del apóstol Juan, quien en el capítulo 19 nos narra cómo fue ese rechazo a Jesús por parte de los líderes religiosos judíos. Vimos que Zacarías ya estaba profetizado y lo experimentó en carne propia, ese rechazo del pueblo de Israel para con Zacarías, que estaba interpretando al buen pastor. Incluso fue asesinado este profeta. Así que se viene a cumplir tiempo después, 500 años después aproximadamente, el apóstol Juan nos narra cómo estos líderes religiosos judíos llevaron a cabo ese rechazo que ya estaba profetizado. Y no solo los líderes religiosos judíos, sino los romanos e incluso de sus propios apóstoles. Vamos a analizar también el saludo y la expresión, como vemos en pantalla: ¡Viva el Rey de los judíos! Repítelo conmigo: ¡Viva el Rey de los judíos! Nuevamente: ¡Viva el Rey de los judíos! Esta declaración es una burla. Es importante preguntarnos si esta declaración o esta expresión que fue utilizada por diferentes personas era una declaración de burla hacia Jesús o era un título correcto. ¿Qué es? Vamos a estar viéndolo y vayamos por un momento al contexto antes del arresto de Jesús y su juicio ante Pilato. El apóstol Pedro, quien había respondido bien a Jesús la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 16, Jesús hace una pregunta a sus discípulos y Pedro es el que le contesta muy bien. Les hace esta pregunta: ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué pregunta les hace? ¿Quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro en el versículo 16 responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este apóstol Pedro, que tan acertadamente y con toda seguridad respondió a Jesús que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, fue también quien le negó 3 veces, porque le dio miedo a ser arrestado, a ser enjuiciado como estaban tratando a Jesús. Tuvo miedo de padecer lo mismo, así sus demás apóstoles. También que cuando fue arrestado Jesús, huyeron. Así que este contexto nos deja ver uno de los tantos rechazos y traiciones que recibió nuestro Señor Jesucristo estando en este mundo. Mientras que de Jesús únicamente salía amor, misericordia y bondad, Él recibía traiciones, Él recibía rechazo de su propio pueblo. Qué terrible es dar sin ser correspondido, ¿no crees? Qué terrible es amar cuando no eres correspondido. No sé si alguna vez te ha pasado o te pasó. Pues así se sintió Jesús desde su llegada a este mundo, en su encarnación, dándole la bienvenida a este mundo a Jesús con una amenaza de muerte. Sin embargo, no del todo. Hubo personas que le rechazaron. También no del todo hubo personas que le estaban rechazando, sino que también hubo personas que le esperaban y que le fueron incluso a buscar, a aventarse unas largas caminatas siguiendo una estrella. Y estamos hablando de los sabios del oriente, ¿verdad? En Mateo capítulo 2, versículo 2 nos dice que llegaron los sabios preguntando:
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vemos aquí la expresión, quiero que te grabes por este momento esta expresión de quién viene, y vamos a estar analizando quién más dice esta expresión, pero con qué sentido. Quiero que hagamos ese análisis, ¿correcto? Así que en Mateo capítulo 2, versículo 2, los sabios dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¡Wow! ¡Qué precioso! Esto es un completo contraste a la negación de Pedro y a lo que Judas hizo cuando traicionó a Jesús. ¿Sabes qué dijo Judas cuando fue a darle el beso para entregarlo a los judíos y a los romanos? En Mateo capítulo 26, versículo 49 dice, Mateo 26, 49: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Fíjate que es una palabra parecida, una expresión muy parecida a la expresión que vamos a estar encontrando en Juan capítulo 19, versículo 3, cuando dice así que los romanos, una vez que lo arrestaron, le decían: viva el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Así que aquí vemos una expresión similar, una expresión del apóstol o del discípulo, más bien el discípulo Judas, que traicionó a Jesús, dándole un saludo o una reverencia hipócrita, no sincera, haciendo lo contrario a lo que es esa reverencia o esa expresión. Salve, maestro, y le besó, le dio ese beso traicionero. Ese era un saludo, era una reverencia a una autoridad. Pero hay quienes lo utilizan de esta forma, hipócritamente, y hay quienes también lo dicen con sinceridad y con aprecio. ¿Con quién te identificas tú? Quiero preguntarte, ¿con quién te puedes identificar tú? ¿Con los sabios, que de manera sincera y con presentes y fueron en búsqueda del rey y lo protegieron de esa amenaza de muerte? ¿O te identificas con Judas o con Pedro, que por miedo, por temor a lo que dirán los demás, o al valorar más tu vida, te dé miedo y niegues a Jesús, rechaces a Jesús? Vemos que posteriormente Pedro fue reivindicado, ¿verdad? No fue el fin de Pedro, pero lo vamos a ver al final. Vamos a ver si nosotros, tú y yo, hoy a través de este mensaje podemos llegar a tener un cambio de actitud como la de Pedro. Vamos a responder después, vamos a dejar esta respuesta para el final, pero quiero adentrarnos más hacia el momento en que Jesús estaba ante Pilato, cuando fue llevado para ser juzgado. Así que te invito a que abramos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, que es donde inicia esta narración de Jesús ante Pilato. Desde el versículo 28 hasta el capítulo 19 vamos a estar viendo, capítulo 19 hasta el versículo 16, vamos a estar viendo este evento. Así que te invito a abrir tu Biblia, a tenerlo a la mano y que lo vayamos leyendo juntos. Amén. Dice así, versículo 29 al 32, el capítulo 18. Dice: entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Si es culpable, pues está diciendo, pues ustedes juzguen. Y los judíos, ¿qué le respondieron? Dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dijeron esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué tipo de muerte iba a morir.
Así que, amados, Pilato sospechó que había algo malo en este asunto y trató de zafarse del problema. Les dijo que juzgaran a Jesús ellos mismos. No podía comprender lo que estaba ocurriendo. El problema aquí era que querían la pena de muerte y tenían que admitir que no tenían el poder para imponerlo. Así que es interesante que estos hombres tuvieron obligadamente que confesar esa incapacidad. Después de haber declarado antes en Juan capítulo 8 versículo 33, declararon de manera arrogante que ellos eran descendientes de Abraham y que jamás habían sido esclavos de nadie. De manera arrogante se habían expresado antes y ahora estaban diciendo: no, ahora no tenemos poder para hacerlo. Ya eso le corresponde a otra autoridad. Ahí ya estaban poniendo excusas, básicamente. Juan nos dijo que esto cumplió lo que Jesús había profetizado. Les había dicho a los discípulos que las autoridades religiosas judías le condenarían a muerte y que le entregarían a los no judíos. En Marcos capítulo 10, 33. Así, hacía unos meses que había predicho esto de nuestro Señor Jesús y ahora estaba allí, habiendo sido conducido por los líderes religiosos que buscaban la sentencia de muerte ante Pilato. Pilato era el representante en Roma. Roma era una nación no judía, por supuesto. Si los judíos hubieran detenido a Jesús y lo hubieran condenado a muerte, según la ley, le habrían apedreado. Por lo tanto, no iba a ser una muerte por aventarle piedras, por apedrearlo, sino la muerte que estaba profetizada de Jesús iba a ser una muerte de cruz, una crucifixión, colgado en el madero para ser pasado por pecador. En el Salmo 22 podemos observar cómo se describe una muerte por crucifixión. Y es obvio que describe una crucifixión con las manos y los pies horadados y la agonía de colgar en una cruz. Los únicos que llevaban a cabo la muerte por crucifixión, los únicos que hacían ese tipo de muerte eran los romanos. Así que Jesús tuvo que ser entregado a los romanos para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Vamos a continuar leyendo el versículo 33 al 35. Dice así: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Vamos a ver aquí a Pilato. Pilato está haciendo su primera declaración. Está diciéndole y le está preguntando: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió con otra pregunta. Jesús le dice: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Así que, amados, Pilato quedó en un principio sin saber qué decir. No podía creer que hubiera alguien que alegara ser el rey de los judíos, ni que ellos tuviesen la audacia también de lanzar tal acusación. Pilato se encontró en ese momento en una situación difícil. Quiso evadir el problema y quiso de alguna manera ayudar a Jesús. Estaba dentro de la corte, a solas con Jesús, porque entrar en la casa de un no judío era para los judíos algo malo. Entonces ellos permanecían afuera, porque ellos no podían, digámoslo así, contaminarse entrando a una casa de una persona no judía. Por eso estaba Pilato con Jesús a solas en el pretorio. Y Pilato estaría feliz si Jesús simplemente dijera que no era un rey. Y entonces Pilato de tal manera se iba a librar de semejante situación, porque al final y al cabo, ¿quién sería juzgado? ¿Pilato o Jesús? Así que vamos a leer el versículo 36, que dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Wow, qué respuesta le dio Jesús. Jesús había apelado a la mente de Pilato, le había hecho la pregunta lógica en cuanto al origen de su evidencia. Pilato se burló de aquello y dijo que eran los judíos los que le estaban haciendo esta acusación. Entonces Jesús apeló al corazón de este hombre. Jesús traería con él, trataría directamente con él de hombre a hombre. Cuando Jesús dice la frase, mi reino no es de este mundo, Jesús nos dijo que su reino no estaría vigente algún día en este mundo, ya que Él reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo hemos hablado antes en sermones anteriores del día del Señor, cuando el Señor vendrá y establecerá su reino en este mundo y pondrá fin a la maldad. Y la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar, dice Isaías capítulo 11, versículo 9. Pero su reino no será de este mundo, es decir, que no pertenecerá a un sistema mundial, no será una estructura de poder edificada sobre intereses políticos, no se establecerá por medios mundanos. Jesús no será elegido rey por ninguna organización o algún partido. Su reino no será edificado sobre la guerra, la agitación social, el odio o el resentimiento. Pilato mismo era un político corrupto que había comprado su puesto. Era un instrumento a Roma. Odiaba a los judíos, pero tenía miedo de ofenderles porque no quería perder su estatus, su posición. Pero Jesús no asumía su reino con maniobras políticas. Jesús había dicho que si su reino fuese de este mundo, sus siervos lucharían por él. Así que no ofrecería resistencia. Pedro había tratado, si ustedes recuerdan, cuando van a arrestar a Jesús, Pedro había tratado de ¿qué hacer? De defenderle, ¿verdad? Con su espada. Jesús le había mandado que regresara y envainase esa espada. Le había mochado la oreja a un romano, pero no estaba construyendo su reino sobre el sistema político vigente. Por eso le dijo, detente, Pedro. Y la iglesia tampoco podría edificar su reino de esta manera. No podemos nosotros pensar que es a través de este mundo, de este sistema. Hemos predicado anteriormente acerca de esa gran ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, en donde será nuestro reino y es nuestra heredad estar con Cristo allá arriba. Amén. Así que la Biblia nos enseña claramente que en esta época Cristo está reuniendo un pueblo para sí mismo, como lo dice en Hechos capítulo 15, versículo 14. Estos son todos nosotros los creyentes, la eclesia, que viene de ahí la palabra griega, viene la palabra iglesia. Y los convocados somos llamados del mundo para vivir en el mundo, pero no pertenecemos al sistema de este mundo, ¿ok? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Llegará incluso el tiempo cuando el Señor removerá completamente a su iglesia, que estamos a nada, y como lo hemos estado mencionando, no sabemos, pero Dios nos está alertando. No sabemos cuándo es el tiempo, nadie sabe el día ni la hora que ha de ocurrir, pero la iglesia será arrebatada en los cielos y nos iremos con Cristo. Así que llegará ese tiempo cuando la iglesia será removida completamente y llevada con Él. Luego, cuando Cristo venga en su reino, en esa segunda venida, Él mismo lo establecerá su reino. Leemos en el versículo 37 que dice, versículo 37, capítulo 18 de Juan: le dijo entonces Pilato, luego le hace otra pregunta a Jesús: ¿eres tú rey? Y vuelve a responder Jesús. Ahora dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. Así que Pilato estaba perplejo. Jesús estaba respondiendo a este hombre. Le dice que en un momento, en un elemento esencial de su reino era la verdad. Escuchemos la palabra que también nos dice el Salmo 45, versículo 1 al 4. Dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy diestro. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se ha derramado en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, valiente, con tu gloria y majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas que asombran. Aquí vemos lo que dice Salmos 45, 1 al 4, acerca de Jesús, cómo estaba profetizado, cómo sería Él, cómo asombraría esta sabiduría a los demás. Luego leemos en el versículo 38, dice así: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? O sea, tú me hablas de la verdad, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato creyó a Jesús. Pilato estaba en su corazón con esa ignorancia, porque los romanos no conocían la ley de los judíos. Entonces, cuando nosotros oímos la expresión de Cristo Jesús en la cruz, cuando dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, estamos entendiendo que los romanos estaban en esa ignorancia. No habían oído las profecías, no habían oído la ley de los judíos, de que un Mesías vendría a salvarlos. Sin embargo, Pilato, al escuchar a Jesús palabras de verdad, cambió en su corazón algo, que salió a decir: no hallo en él delito. Era cínico Pilato, estaba simplemente perplejo. Estuvo en la presencia del Señor Jesús, que era el camino, la verdad y la vida. Juan nos diría más tarde en su evangelio que había escrito todas estas cosas para que creyésemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que, amados hermanos, ¿has buscado alguna vez la verdad? ¿Es Cristo la verdad para ti? ¿Has descubierto la realidad en Él? ¿Quién dices tú que es Él? ¿Recuerdas esa pregunta que hizo Jesús a sus discípulos? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Tú qué puedes decir? ¿Con qué palabras y qué acciones respaldan tu respuesta? Pilato pues salió conduciendo a Jesús fuera y dijo a los judíos que no había hallado en él delito, como lo acabamos de leer. Ahora en el versículo 39 y versículo 40 dice así: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces va la segunda vez que dice, o ya la tercera, que dice: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Vuelve a hacer esta declaración del rey de los judíos. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: a este no, a Barrabás, que era un ladrón. Qué terrible, qué decepción, qué tragedia, qué insulto a nuestro Señor Jesucristo. Uno tras otro. Desde su nacimiento, con amenaza de muerte, traiciones, rechazos. Es muy triste cuando tú amas a alguien y das un cierto amor hacia alguien, buscas corresponder, ¿verdad? Pero cuando tú le dices a alguien que lo amas y ese te bofetea, te escupe, te agrede, ¿cómo te sientes? Literalmente tienes un corazón destrozado, ¿verdad? Literalmente te sientes mal,
en ese día no puedes pensar en nada más que en esa traición, más que en ese dolor. Y es un dolor que no pasa rápido, ¿verdad? Para nosotros. Imagínate lo que Jesús sintió ahí. Pilato intentó desesperadamente evitar tomar esa decisión de condenarlo. Nunca imaginó que estas autoridades religiosas incitarían al pueblo que pidiera la libertad de un terrible ladrón, Barrabás. Porque el contraste entre Jesús y Barrabás era demasiado grande, amados hermanos. La Biblia deja en claro que Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente. Entonces podemos ver también la situación en la cual muchos de los creyentes estamos. Han oído, ok, no conocían la ley, ok, no conocían de Cristo, pero ya lo conoces, ya has tenido un encuentro real con Él. Ya sabes que Él es el Hijo de Dios, que Él es verdad, pero te da miedo ante la sociedad. El qué dirán, el qué me harán si creo en Cristo Jesús, el si me rechazarán, me perseguirán, y te da miedo. Vemos algunas citas donde respalda que Pilato estaba seguro que era inocente Jesús. Vamos a verlo. Mateo 27:18 dice: porque sabía que por envidia de quienes, de los fariseos, le habían entregado. En Mateo 27:24 dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Inocente soy yo de la sangre de este justo, dice. Luego Marcos 15, versículo 10: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Lucas 23:20 dice: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Lucas 23:22: ningún delito digno de la muerte he hallado en él. Juan 18:38: yo no hallo en él ningún delito. Juan 19:12: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Hebreos 3:13: Pilato había resuelto ponerle en libertad. Como vemos, estos pasajes establecen con claridad que Pilato estaba seguro de la inocencia de Jesús. Pero fue confrontado, fue llevado a tomar una decisión en donde decidió, al final de cuentas, le pesó más el no ir en contra del César que el estar a favor de un inocente, de un justo. Y así hay muchos cristianos, muchos creyentes, muchas personas que siguen rechazando a Jesús y que Jesús está harto, Jesús está dolido, Jesús está quebrantado por la actitud de la humanidad, la tuya y la mía, por nuestros pecados, por estarle rechazando, por estar desobedeciendo sus mandamientos, por estar haciendo amistad con el mundo, por avergonzarte del Evangelio de Jesús, por esconderte en tu casa, por no congregarte, por no buscar de Él, por no seguirle. Estás cómodo en tus pecados y te dices amar a Cristo. Nos decimos que amamos a Cristo cuando no correspondemos a ese amor, cuando le damos bofetadas con nuestros pecados. Es triste, lamentable, es una tragedia que debe causar en nosotros para que verdaderamente, cuando tú amas verdaderamente a alguien y ves que esa persona sufre, te duele, ¿verdad? Te duele a ti. Quiero preguntarte, amado hermano, ¿te duele lo que Cristo sufrió y sigue sufriendo por nuestro rechazo? Vamos a Juan 19:1-16, dice así: ahora veremos un gran error judicial. Roma fue célebre por su justicia en todo el mundo. En todo escritorio oficial romano había una pequeña figura que ellos adoraban. Recordemos que eran paganos, eran personas no creyentes, eran gentiles, adoraban a un dios falso, un dios de dos cabezas llamado Jano, de ahí viene la palabra de enero, en donde este dios miraba hacia adelante y hacia atrás, tenía una cara hacia adelante y otra hacia atrás, y en la cual hacía referencia a que viera el año viejo y mirar hacia adelante.
Eso hacía recordar a los jueces de esa época que mirar los dos lados o aspectos del punto en cuestión era necesario. Así que Roma gobernó este mundo por casi 1000 años en esa época. Cuando conquistaban un pueblo, Roma prometía que le daría carreteras, que les daría ley, que les daría orden, la protección, la paz. Pero la vida continuaba bajo una dictadura. Roma gobernó como una férrea. En los tribunales romanos, el inocente recibió justicia y el culpable también. Y el culpable no recibió misericordia, sino justicia. Lo interesante de todo esto es que el juicio de Jesús, amados hermanos, fue una de las farsas más grandes de la justicia de aquella época. Qué increíble que con el Hijo de Dios la justicia fallara. Tenía que cumplirse lo que Dios había dicho. Tenía que llegar a ese cumplimiento la obra de Cristo. Parece ilógico e irracional esto, ¿verdad? Pero era porque Cristo, así mismo la negación de Pedro y la traición de Judas, era porque era necesario para que fuese cumplido el propósito de Jesús. Leemos ahora el versículo 1 al 3, capítulo 19, dice así: Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Si Jesús era inocente, debía haber sido puesto en libertad. Si era culpable de la acusación presentada contra él, debía ser crucificado. Así que azotar a Jesús era enteramente ilegal. Pilato lo hizo porque creyó que esto aplacaría a los judíos. Pensó que solo con azotarlo, castigarlo, que lo hubieran ensangrentado, con esto iba a bastar para que no lo matasen. Pero era algo ilegal. Así que los soldados aprovecharon la ocasión para divertirse con él antes de que fuera crucificado. Cuando dice aquí que le daban las bofetadas. Le daban las bofetadas. Significa que jugaron con él un cruel juego romano. ¿Saben cuál era? Le estaba permitido mutilarlo y hacer lo que les diera la gana. Todos los soldados le mostraban en este caso al prisionero le mostraban los puños, luego le vendaban los ojos y todos menos uno le golpeaban tan duramente como podían, digámoslo así, como la gallinita ciega, ¿verdad? Todos le pegaban, luego le quitaban la venda y si el prisionero aún estaba consciente tenía que adivinar qué soldado le había golpeado, y así seguían con su juego golpeando al prisionero. Creemos que el Señor Jesús fue tan golpeado que quedó prácticamente irreconocible, desfigurado. No sé si has visto en las noticias aquellos ladrones que los agarran y los linchan, cómo queda. Imagínate algo así. En ese sentido, recordamos lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 14: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que su apariencia había quedado desfigurada. Vamos a seguir leyendo el versículo 4 y versículo 5 de Juan, capítulo 19, y dice así: Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ya van varias veces que insiste a los judíos. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: He aquí el hombre. Ya cuántas veces se le dijo a los judíos que ellos sí no eran ignorantes, ellos sí sabían, y estoy seguro que algunos de ellos sabían perfectamente que era el Mesías, pero no querían dejar su posición, no querían dejar su orgullo. Y así hay muchas personas hoy en día que no quieren aceptar a Cristo por su orgullo, por su posición.
el qué dirá, les importa más eso que el aceptar, que el creer, que el apreciar, que el corresponder a Jesús. Así que después dice, lo que acabamos de leer, lo sacó ya vestido con esa burla que le pusieron, una corona de espinas. Ese sí era un acto de burla. Lo que no era de burla, o lo que sí era verdadero, pero ellos lo tomaban en forma de burla, era la expresión: viva el rey de los judíos. Creemos que si alguno de ustedes hubieran visto a Jesús, les habría partido el corazón. Había sido golpeado hasta poner en riesgo su vida. Realmente su aspecto no debió parecerse a cómo le presentaron esos artistas que lo pintan en los cuadros. Nada que ver. Aquí vemos al hombre, aquí vemos la frase de Pilato. Si ustedes, amados hermanos, podemos decir como Pilato, es que no ha visto, si has dicho esto después de tener un encuentro con Jesús y dices, bueno, he aquí el hombre, es que no has visto en realidad a Jesús. O sea, si lo entregas, Él era más que un hombre, Él era el Hijo de Dios, Él era el Salvador del mundo. Juan escribió estas cosas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Amén. Para que tú creas en Jesús, para que tú puedas recibir la promesa de Jesús y puedas tener vida. Para eso Juan nos narra todo esto. Así que vemos después el versículo 6, este capítulo 19 dice así: cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo, ¿quiénes lo vieron? Sacerdotes y los guardias, y dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Les volvió a decir, a ver, si ustedes lo están juzgando, ustedes lo están condenando, ustedes mátenlo. Y él va a decir, yo no hallo delito en él. Entonces es posible que fuera en ese momento que Pilato pidió agua para lavarse las manos. El agua pudo lavar en ese momento sus manos, pero no pudo limpiar la culpa de su corazón. Así hay muchas personas también con su pecado. Van hacia la gracia de Dios y pecan una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y toman de esa gracia sin tratar de apreciarla, sin tratar de ver todo lo que Cristo sufrió para que tú y yo podamos tener el perdón de pecados. Así que vamos a ver el versículo 7 al 11, ya casi terminamos. Dice así: los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para azotarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vemos que Pilato aún no estaba satisfecho y le llevó dentro nuevamente para continuar interrogándolo. Hubo diferencias de pecado y de juicio en la conducta de todos esos hombres. Aquellos que entregaron a Jesús a Pilato tenían el mayor pecado. Esos fariseos que sí tenían el conocimiento, que no eran ignorantes de la palabra de Dios, que se habían escuchado las profecías, pero que también habían matado a sus profetas. Tenían un mayor pecado porque tenían más conocimiento que el que tenía Pilato. Ahora eso, por supuesto, tampoco exoneró a Pilato de ninguna manera. También fue culpable por no tener los pantalones, como le pasó a Pedro.
cuando le negó 3 veces. Él había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después lo negó 3 veces. Es lo que le estaba pasando a Pilato. Pilato estaba diciendo, no, pues tú eres inocente, yo sé que eres inocente, yo sé que eres inocente. Ese es su rey, es el rey de los judíos, misma declarándolo también. Pero no tuvo los pantalones para llevar de esa teoría o de esa creencia a una práctica, que es lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Necesitamos, y lo que Dios quiere hacer con nosotros, amada iglesia, durante este 2022, es capacitarnos, es recordarnos, es instruirnos mediante todos estos eventos que sucedieron, de no actuar como Israel, no actuar como sus fariseos, como sus líderes religiosos que lo rechazaron, sino de cambiar nuestro corazón, de tener los pantalones para morir por nuestra convicción y por nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. No pase lo que pase, no negar a Cristo. Él es lo más valioso. Él es el que te da vida eterna. ¿Por qué negar? ¿Por qué rechazar una vida eterna en Cristo Jesús para agradar a personas que ni te conocen? Ay, es que suicidio social, si yo hago pública mi fe en Facebook. No, por favor. Amados hermanos, tenemos nosotros que entender que Cristo Jesús es mucho más valioso que cualquier cosa. No hay cantidad monetaria, ni millones, ni nada que pueda compararse a Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, necesitamos como iglesia valorar al buen pastor que es Jesús. Necesitamos apreciarlo. Amén. Vamos a continuar leyendo. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Recordemos que era tanta la soberbia de los reyes que no podía haber reyes, otro rey en su mismo territorio. Y por ese lado presionaron a Pilato. Llegó para entonces hacerle tomar la decisión más importante. De allí en adelante Pilato quería soltarle, no porque creyó en él, sino porque sabía que el Señor Jesús era un hombre inocente. Jesús estaba en manos de un político corrupto y no bajo el control de un verdadero juez romano, como Pilato debía haber sido. Los dirigentes judíos estaban dispuestos a acusar a Pilato ante Roma de permitir la subversión, es decir, permitir a otro rey o reconocer a otra autoridad más que al César. Y Pilato no quería cargar con esa acusación de traición, así que dejó que su posición política tuviese prioridad sobre la justicia. Hay muchas personas que prefieren sus lujos, sus comodidades, su dinero, viviendo y actuando de manera injusta, haciendo pagar a justos por pecadores, y no quieren renunciar a ello y valoran más eso. Luego dice el versículo 3, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata. El enlosado era el litóstrotos, era como un tipo de púlpito o de un tipo de silla donde se sentaba y donde hacían justicia romana. Así que Julio César siempre llevaba uno móvil consigo para que de donde quiera que fuera el litóstrotos fuera levantado y allí pronunciara él su juicio. Gábata era un lugar en Jerusalén que justamente estaba en Jerusalén y se puede ubicar según los historiadores. Así que vamos a seguir leyendo el versículo 14 al versículo 15 del capítulo 19. Dice así: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquenlo.
Vemos de nueva cuenta, amados hermanos, cuántas veces Pilato dijo: aquí tienen a su rey. Y ellos hicieron oído sordo, oído necio. Por tanto, no hay excusa para todos sus fariseos, para todos sus judíos, de saber que Él era el Cristo, que Él era el Rey de los judíos. Ya habían visto, ya conocían las profecías, ya habían visto los milagros de Jesús, ya habían visto la declaración ahora de Pilato diciendo: Él es inocente, Él es su Rey, Él es el Rey de los judíos. Pero decían ellos: fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Fíjense cuántas veces le estuvo diciendo. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Wow, observemos la dignidad del Señor Jesús durante todo este proceso. Parecía como si no le estuvieran juzgando a Él. Pilato fue obligado a hacer una elección: ¿sería Jesucristo o César? Las autoridades religiosas fueron obligadas también a elegir: ¿elegirían a Jesucristo o a César? Así que hicieron su terrible elección exclamando: no tenemos más rey que César. El día vendrá, amados hermanos, cuando tendrá que realizar otra elección. Tendremos que realizar otra elección entre Jesucristo o el anticristo. Así que, amados hermanos, ojo, cada ser humano tiene que hacer su elección frente a Jesucristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30: el que no está conmigo está contra mí. En el momento en que una persona hace una decisión en contra de Cristo, hace su decisión a favor de todo lo que el César representa en la actualidad, es decir, a favor de la idolatría, que reclame todo poder, que suponga a Dios. Es curioso cómo las personas y la juventud hoy se expresan. Estábamos viendo un programa en la semana en donde unas personas se conocen, un hombre con una mujer, y el hombre o este joven le dice: yo soy ateo, pero creo en mí mismo. Y la mujer casi al mismo momento responde: qué curioso, yo también creo en mí misma. Y cómo es que con tanta facilidad hoy en día la juventud y las personas que no conocen la palabra de Dios se van por falsas enseñanzas, ideologías o por lo que dice otra persona. Creen más en ellos mismos que en Jesús. Eso es lo que está pasando hoy. Están rechazando a Jesús por creer en ellos mismos. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Cómo estás tú? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Estás creyendo esa basura? ¿Estás creyendo esa misma tontería, perdón por decirlo? Claramente la Biblia nos dice quién es el Cristo. Amén. Así que no podemos dejarnos engañar ni hacernos sentir nosotros más que Cristo. ¿Qué es eso? ¿Ok? Así que, amados hermanos, continuamos. Dice el versículo 16 y último. Dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Hemos hablado tanto acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que llega a ser cosa trillada para algunos cristianos. La crucifixión de Jesucristo fue uno de los momentos más viles e infames de toda la historia. Sin embargo, significó para nosotros nuestra redención. Podemos detenernos y mirar este aspecto, mirar esta obra de Dios desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, la cruz fue una propiciación. Como lo hemos predicado antes, el Cordero de Dios fue la propiciación por el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, en el propiciatorio o tapa del arca, Dios extendía su misericordia sobre el pueblo.
La cruz fue el lugar donde fue hecha la completa satisfacción, a fin de que un Dios santo y justo pudiera mostrarse propicio y favorable a los pecadores para salvarnos. El trono de Dios, el lugar de juicio, se transformó en el lugar de misericordia, donde tú y yo, cada uno de nosotros, hallamos misericordia. En el lugar, en vez de juicio que merecemos, Jesucristo lleva nuestra culpa y la justicia de Dios queda satisfecha. Desde el punto de vista de nuestro Señor Jesús, fue un sacrificio por amor. Él fue nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador, y Él se convirtió Él mismo en una ofrenda por el pecado. Como algunas ofrendas del Antiguo Testamento, fue una ofrenda de aroma agradable a Dios. También fue para Él un acto de obediencia. El apóstol Pablo en Filipenses 2:8 dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Desde el punto de vista nuestro, como creyentes en Cristo Jesús, fue para nosotros una sustitución. Él ocupó nuestro lugar, amados hermanos. Él fue el que no tenía pecado, sufriendo en lugar del pecado o del pecador, el justo por los injustos. Como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y desde el punto de vista de Satanás, que es el tercer punto de vista, fue un triunfo y también fue una derrota. Fue un triunfo para Satanás herir el talón de la simiente de la mujer, es decir, a Cristo, como ya se había profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 14, que esto sucedería. Pero también fue una derrota permanente y eterna, porque esa profecía se cumpliría con un golpe fatal en la cabeza de esa serpiente, como lo dice Génesis. Ese hijo o esa simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Y desde el punto de vista de cómo lo ve el mundo, la obra de Cristo, la cruz no fue más que un asesinato brutal e injusto, el de Jesús de Nazaret como ser humano, algo casual para todo el mundo. Y dejamos, amados hermanos, esta escena que le llevaron para crucificarle. Como dijo el Salmo 94, 21, dice: se juntaron contra la vida del justo y condenaron la sangre inocente. Pero ya que hemos contemplado la muerte de Jesucristo en la cruz, y ya lo hemos visto desde estos varios puntos de vista, solo falta decir, lo único que nos hace falta para concluir es el punto de vista, un punto de vista para considerar. Y ese punto de vista para considerar es el tuyo. ¿Qué representa aquel sacrificio para ti? ¿Qué representa para ti Jesucristo? ¿Cómo puedes ser tú? ¿Cómo te puedes tú ubicar e identificarte con Judas, con Pedro, con los sabios, con Pilato, con los fariseos? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Qué es para ti Jesús? ¿Qué opción tienes? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? El tiempo se agota, el tiempo está cerca de la venida de Cristo y de que aparezca el anticristo y de su segunda venida de nuestro Señor Jesús. El tiempo está cerca y lo que Dios quiere hacernos en este 2022 es prepararnos para tomar decisiones que sean respaldadas por nuestras acciones, que sean respaldadas de corazón, con sinceridad, que vayamos en búsqueda del Rey de los judíos, del buen pastor, de Jesucristo el Mesías. Así que te invito hoy, amada iglesia, a preparar tu corazón. Te invito a ponerte de pie y que hagamos una oración delante de Dios, refrendando nuestro compromiso
y que haga una reflexión en nuestro corazón, que el Espíritu Santo redarguya y convenza nuestro corazón de esas bofetadas que hemos dado, que cuando Jesús nos ha dicho te amo, tú le has respondido, le hemos respondido con una bofetada. Cada oficial romano estaba formado para darle una reverencia, y de esa reverencia, en vez de una reverencia, después de decir salve, rey de los judíos, le daban puñetazos, lo escupían, le pegaban con una vara. ¿Cómo es que tú estás tratando hoy a Jesús? ¿Cuál es tu forma de tratarlo? ¿Cuál es tu forma de amarlo? ¿Cuál es tu forma de relacionarte con Él? En México celebramos el 16 de septiembre y se grita ¡Viva Allende! Y el pueblo grita ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! Y el pueblo grita ¡Viva! Pero con Jesús, cuando decía viva el rey, lo bofeteaban. Es muy triste esto, y es importante que esto haga algo en nuestro corazón, una reflexión interna y un cambio radical para vivir de una manera distinta y ver a Dios como Dios quiere que le veamos, como esa persona de carne y de hueso que también siente, que también se lastima, que también se hiere. Pídele perdón hoy a Dios, arrepiéntete de tus pecados y dile: Señor, perdóname por no valorar tu gracia, por pisotearla, perdóname porque se nos hace fácil para nosotros encontrar un perdón rápido e instantáneo al ir en oración y ponernos en cuentas contigo. Pero a ti te costó todo, a ti te costó que te rompieran el corazón. Amado Dios, gracias por tu obra. Te invito a ponerte de pie y a entonar este canto conmigo, y cantemos hoy a nuestro Dios. Recordemos ese título. Al final de cuentas, quiero nada más comentar esto. Al final de cuentas, ¿sabes qué hizo Pilato? A pesar de que lo entregó, no solamente se queda en que se lavó las manos, que es muy famoso por eso, sino a mí me impactó lo que dice Juan 19, capítulo 19 al 22. Y dice, escribió también Pilato un título y puso, como lo dice aquí en la pantalla, como está, sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En los tres idiomas en los que se hablaba en esa época, puso Pilato, y él declaró diciendo: Jesús de Nazareno, Rey de los Judíos, para que no hubiese excusa. Dijo a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Le dijeron los fariseos: no escribas eso, mejor escribe que él mismo se dice Rey de los judíos. Pero Pilato respondió: lo que he escrito, lo he escrito, punto. Quiero que tengas esa firmeza hoy y que entonemos este canto diciendo con esa misma convicción de saber que Cristo es inocente, de saber que Cristo pagó por nuestros pecados, de saber que Él es el Rey de los judíos. Te invito a que cantes conmigo el siguiente canto, porque como sabemos y lo hemos cantado muchas veces, Él se hizo Rey por siempre cuando fue coronado con una corona de espinas. Pero esa corona es de las más largas porque es un reinado eterno. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que te invito a cantar: digno es el Señor. Vamos a adorarle y con esto vamos a despedirnos. Te entregamos nuestro corazón. Tú eres el Rey. Levantamos nuestras manos delante de aquel que es sumamente, supremamente digno. Así es, sumamente y Celebramos supremamente que Él vale lo que Él es. tú vales lo que tú eres, Jesús. Gracias por la cruz,
Eres Dios nuestro, eres Dios soberano. Te amamos, Señor, a ti. Te amamos, Señor, a ti. Gracias por esta obra que has hecho por nosotros, oh Dios. Sigue ministrando cada corazón, llenando de tu presencia, Señor, cada hogar, llenando esta palabra, Señor, que quede guardada los corazones, Señor, y que produzca mucho fruto, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por estar con nosotros en este día especial para ti. Continuamos, Señor, con este servicio y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, continuamos con este servicio familiar. Le voy a dejar el lugar a mi esposa, que nos dará los anuncios para esta semana. Les invitamos el próximo domingo. No faltes. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Bien, hermanos, los anuncios que tenemos para esta semana es que como cada jueves tenemos nuestra reunión de oración en punto de las 8 de la noche. No te lo puedes perder. Igualmente, el próximo domingo tenemos nuestro servicio familiar. También no te lo pierdas. De manera presencial, 10 de la mañana, 12 del día en línea. Y bien, vamos a pasar a agradecer al Señor a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, amén. Segunda de Corintios 9, verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bien, pues vamos a agradecer al Señor por estar con nosotros, por amarnos de manera incondicional. Vamos a agradecer porque Él ha sustentado todas nuestras necesidades, todo lo que hemos nosotros tenido como necesidad. Dios ha estado proveyendo y vamos a agradecer al Señor por ello, amén. Padre, en este hermoso tiempo en el cual tu palabra llega a nosotros como alimento, como una espada que llega a nuestra alma, a nuestro espíritu, venimos también a agradecerte, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros, Padre, que nada ha hecho falta, sino que tú has suplido conforme a las riquezas de tu gloria, Padre. Gracias por bendecir, gracias por estar, Señor, proveyendo, gracias por estar con las familias, gracias por estar en medio de los hogares. Y en esta mañana venimos a agradecerte a ti, Señor, a través de el diezmo y la ofrenda que nosotros, Señor, damos de corazón para ti, Padre. Gracias porque tú has sido bueno y nos sustentas en todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Asimismo te pedimos por cada familia, por cada hogar, que tú sigas, Señor, extendiendo el maná sobre las mesas, que sigas proveyendo, Señor, de empleo, de fuentes de trabajo, Padre, y que la ventana de los cielos pueda ser abierta para derramar bendición, Señor, sobre tu pueblo. Reprendemos al devorador en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, estamos llegando al final de este servicio familiar. Agradecemos al Señor que nos haya permitido el estar aquí compartiendo esta hermosa palabra, que se haga real en nuestros corazones, hermanos, y no le tomemos como despreciado y herido, sino que amemos al Señor, seamos recíprocos con Él, porque Él ha dado todo por nosotros, incluso su propia vida no la estimó mayor al amor que Él demostró para con nosotros. Amén. Que en este inicio de semana la paz de Dios te acompañe y estamos viéndonos muy pronto, iglesia. Dios les bendiga.